Investigar los crímenes contra defensores en la Amazonía, un espacio organizado por Ojo Público y Ojo Lab, nuestro programa de entrenamiento con el apoyo de Oxfam en Perú. No, a lo largo de estos 4 módulos conoceremos herramientas efectivas para investigar la violencia contra líderes amazónicos desde una perspectiva intercultural e interdisciplinaria. Además, contaremos con la participación de destacados periodistas y líderes amazónicos de la región que nos compartirán sus experiencias de vida. El módulo de hoy será Amazonía por dentro, estrategias para investigar la violencia contra líderes ambientales. Y para su desarrollo contamos con la presencia de 3 destacados periodistas, quienes nos acompañan esta tarde. Paulina Chamorro, directora del podcast Voces tu Planeta y colaboradora de National Geographic Brasil. Dora Montero, socia fundadora y presidenta del Consejo de Redacción de Colombia. Y Ralph Zapata, editor regional de Ojo Público de Perú. A nuestros participantes también les recordamos que después de cada presentación tendremos un momento de preguntas en el cual ustedes pueden pedir la palabra usando la manita del Zoom. Les pedimos que sean, por favor, preguntas muy puntuales para no retrasar el desarrollo del programa. Y también los invitamos a que difundan en sus redes sociales lo mejor del taller con el hashtag Investigar Crímenes Ambientales y Taller OP. Yo soy Aramis Castro, reportero en Ojo Público. Y ahora le doy pase a Clemens Sabes, oficial de proyecto de Oxfam en Perú, para que nos brinde unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Aramis. Bueno, buenos días, buenas tardes con todos y todas. Voy a tomar como solo un par de minutos para darles a todos y todas también la bienvenida a este curso. Es un curso que fue diseñado por Ojo Público, pero fue pensado en sus inicios junto a Oxfam, y solo quería decirles que estoy muy contenta también, y desde Oxfam ver que lo que teníamos en idea y sobre papel ya está tomando cuerpo y vida con este primer módulo. Y como saben, desde Oxfam somos una organización que está comprometida con el periodismo independiente, y también comprometidos en que se publiquen, se investiguen historias que estén, y casos afectando derechos humanos y derechos ambientales, y en particular en este caso la vida de los defensores y defensoras ambientales en la Amazonía. Entonces, estamos muy contentos de poder colaborar con Ojo Público en esta oportunidad. Tenemos una ya larga trayectoria de trabajo con Ojo Público, pero este es también un nuevo capítulo y una nueva manera de estar colaborando con periodistas independientes. Y sabemos también, una de las cosas que nos parecía muy interesantes era cruzar miradas entre países, y entonces felices también de ver como una promoción de periodistas tanto colombianos como peruanos, y que estarán como cruzando estas miradas sobre la Amazonía y sobre las complejidades de este territorio. Pues solo decirles que espero que disfruten de estas 4 sesiones y que las aprovechen. Ha sido también súper interesante de ver todas las ideas de investigación que plantearon en sus postulaciones. Así que nada, gracias de nuevo por el interés, y que disfruten de este espacio de formación. Gracias, Clemens. Ahora también tenemos las palabras de Nelly Luna, editora general de Ojo Público, quien nos compartirá detalles sobre los proyectos de investigación y las becas del presente curso. Hola, Aramis, gracias. Hola, Clemens. Bueno, gracias a Oxfam por apostar por un curso de esta extensión, ¿no?, de varios módulos para periodistas, y muchas felicitaciones a cada uno de ustedes. El proceso de selección ha sido bastante difícil. De hecho, están aquí varios periodistas que llevan años cubriendo temas ambientales, pero al mismo tiempo hay algunos periodistas más jóvenes, pero con unos temas muy potentes, que vamos a estar muy encantados de escuchar también como sus ideas y planes de futuras investigaciones. A mí me gustaría como explicarles un poco el objetivo del curso, que es darles herramientas a ustedes para investigar,
inspirarnos mutuamente sobre cuáles son estos ángulos o temas dentro del crimen organizado o las diferentes actividades ilegales que están afectando los derechos de los defensores amazónicos, pero al mismo tiempo poder pensar en las mejores estrategias metodológicas de investigación que permitan detener de alguna forma estos crímenes, ¿no? O por lo menos poder evidenciar para mejorar la calidad de vida que en este momento se ve muy amenazada en estos dirigentes o líderes amazónicos. Para ello, lo que estamos considerando es que dentro de la propuesta, además de los 4 módulos, se ha considerado 2 becas para periodistas que están participando en este taller. Esto quiere decir que todos ustedes van a poder presentar dentro de los temas, o sea, pueden ser los mismos temas que han presentado al momento de ser seleccionados para el curso, o de repente después de escuchar hoy a Paulina, a Dora, cambian de tema y también es viable, pero van a poder presentar a lo largo de este curso un proyecto de investigación, ¿no? Luis Yáñez, que está por aquí, que es parte de la organización del curso, les va a compartir una carpeta donde les va a venir el documento de un formulario del esquema de propuesta que tienen que presentar, que es un esquema básico, ¿no? Para toda propuesta de reportaje. Tiene un tema, objetivos, fuentes iniciales por donde van a empezar y una hipótesis de trabajo. Estas propuestas luego la vamos a evaluar, la va a evaluar 2 periodistas ajenos al equipo de Ojo Público y van a seleccionar 2, y estas 2 personas, una de Perú y una de Colombia, van a recibir un grant de $1000 para poder llevar a cabo esta investigación. El plazo para presentar estos proyectos va a ser luego del segundo módulo, así es que les pedimos que aprovechen el día de hoy y el siguiente viernes para poder aterrizar de manera muy fina la propuesta de investigación, y luego vamos a difundir los nombres el penúltimo viernes del curso. Entonces, esa es la información por ahora, y nuevamente felicitaciones a cada uno de ustedes. Esperemos que Internet se apiade de cada uno de nosotros, para todos los que estamos en diferentes ciudades y países. Y cualquier duda, tienen a mí, a Aramis, a Clemens, a Sara y Luis de parte del equipo de Ojo Público para poder apoyarlos. Entonces, bienvenidos a este primer día del curso. Gracias, Nelly. Y ahora ya para dar inicio al taller, vamos a tener la participación de Paulina Chamorro, quien es periodista con más de 2 décadas cubriendo temas ambientales, con experiencia y pasión por las grandes expediciones en la naturaleza. Ella es responsable de coordinar proyectos de comunicación y sustentabilidad y de presentar programas de radio por más de 1 década en Grupo Estado. Ha trabajado con las principales ONG de Brasil, dirige el podcast Voces du Planeta en el aire desde 2016, es cofundadora de la Liga das Mujeres pelo Océano, Liga de Mujeres por el Océano, un movimiento de mujeres que lucha con la conservación de los mares, y es una colaboradora fija de National Geographic Brasil desde 2017, produciendo informes y contenidos para el proyecto Planeta o Plástico, y desde 2019 para el informe del proyecto Women in Conservation. Ella compensa sus viajes y actividades plantando árboles en las áreas de manantial todos los años. Su presentación es el impacto del gobierno de Bolsonaro en los pueblos indígenas de Brasil. ¿No? Adelante, Paulina. No sé. Muchas gracias, Aramis. Buenas noches a todos. Yo les hablo desde Sao Paulo, directo de Sao Paulo, Brasil, donde vivo acá hace más de 20 años. Y bueno, estoy muy agradecida por la invitación y la oportunidad de poder transmitir un poco de todo lo que hemos pasado en 2 años aquí, que ya se parecen como mucho más, ¿no? Voy a empezar compartiendo mi presentación y espero poder intentar mostrarle apenas un poco de lo que está pasando, de tantas revoluciones que hemos pasado desde que se inicia el gobierno Bolsonaro. ¿Lo ven? Sí, ¿no? Sí. Bueno,
Rápidamente sobre mi trabajo, como Aramis ya les contó, yo soy una periodista independiente, ¿no? Y tengo mi podcast que se llama Voces del Planeta, que más al final le voy a mostrar un poco el trabajo que hago. Es un podcast básicamente de entrevistas, donde tiene una buena repercusión. Es uno de los primeros que surgió aquí en Brasil con el tema socioambiental. Yo vengo de un histórico de radio donde se hace mucho reportaje con investigación y trayendo la realidad de no solo de los pueblos indígenas, pero de los pueblos tradicionales. Entonces me gustó mucho esta invitación para poder contar un poco y el resumen de lo que hemos pasado. Desde que se inicia el gobierno Bolsonaro en 2019, y bueno, todo esto debo contarles que se empieza a partir de las elecciones en 2018, cuando una de las principales frentes de difusión de Bolsonaro y de todas sus propuestas de gobierno serían justamente una actuación directa con los pueblos indígenas, no necesariamente positiva, y también con un discurso de que se cambiaría mucho todo lo que sería de derechos ambientales, de derechos sociales. Entonces, cuando pasa la elección y en los primeros meses del gobierno, lo que empezamos a ver aquí en Brasil fue una alteración considerable en las formas jurídicas de actuación de diversos órganos de protección ambiental. Y a partir de eso se han sucedido una serie de procesos muy preocupantes con relación a la protección de los pueblos indígenas, la protección de los territorios indígenas principalmente, y también de los defensores de la foresta, de defensores ambientales acá en el país. Entonces le puse Brasil y sus pandemias porque creo que ustedes deben estar acompañando. También estamos en una situación absolutamente caótica. Ya estamos casi en el mismo patamar que llegó a Estados Unidos con el tema de las muertes, y nosotros tenemos un presidente que es un negacionista, o sea, nega que exista el virus. Se presenta, dice, esta semana se presentó diciendo que las mascarillas, no sé si le dicen en Perú mascarillas, las mascarillas no son eficientes para nada, que no sirven para nada. Él promueve que las personas estén en la calle, y hemos llegado ahora con una variante exclusivamente brasilera, mucho más potente, y que se están distribuyendo, y eso está matando a la población. Entonces le puse con sus diversas pandemias porque en realidad estamos en una situación muy complicada. Y puse 100 años de retraso porque eso es lo que dicen muchos de los abogados y abogadas que tratan de leyes sobre derechos sociales y sobre derechos ambientales, que en 2 años de gobierno ya tuvimos con estas, por decretos, por proyectos de ley y otras formas de alteración del sistema jurídico, no solo el sistema jurídico, pero el sistema de la organización como desde 1988, cuando se creó la constitución, nueva constitución brasilera, hasta ahora, se manejaban los órganos ambientales. Entonces, estos expertos dicen que hemos tenido un retraso realmente bastante significativo. Uno de los primeros que me gustaría destacarles acá es de la Fundación Nacional del Indio, la FUNAI. La FUNAI es un órgano que trata directamente sobre los pueblos indígenas, los pueblos originarios y otros pueblos. Y como les conté, luego al principio, en los primeros meses del gobierno en 2019, hubo un gran anuncio de Bolsonaro para que algunos ministerios pudieran desaparecer y que otras funciones que estaban dentro de algunos ministerios se cambiaran de lado para que fuera un poco por diversos intereses, ¿no? Y uno de ellos fue justamente la Fundación Nacional del Indio,
que pasó para un nuevo ministerio, que es el Ministerio de los Derechos Humanos y de la Mujer. Bueno, con eso la función que la FUNAI tiene hasta ahora de demarcación de tierras indígenas se pasaba justamente para el Ministerio de Agricultura, donde tenemos un grupo político muy importante dentro del Congreso, que se dice acá en Brasil los ruralistas, que son la gente dueña de terrenos, dueña de haciendas, dueña del agrobusiness, y que tiene una interferencia también muy grande, no solamente en el gobierno Bolsonaro, como en este nuevo Ministerio de Agricultura. Entonces, por algunos meses, esta demarcación de territorios indígenas se pasaría para el Ministerio de Agricultura. Bueno, hubo una tremenda manifestación, y en este mismo año, después de algunos meses, se devuelve el Ministerio de Justicia de donde estuvo desde su creación, la FUNAI, desde 1967. Es importante decir que una de sus campañas políticas antes de ser presidente, Bolsonaro repitió muchas veces que en su gobierno no iba a demarcar ningún territorio indígena. Acá el sistema de demarcación de territorio indígena se entra con un proceso y es a partir de la FUNAI que se reconoce el territorio y funciona como una especie de concesión, o sea, es un reconocimiento de la Unión, o sea, del Estado brasilero, para que este grupo indígena tenga derechos sobre ese territorio, ¿no? Pueda vivir en ese territorio, pueda establecerse en ese territorio. Lo que pasa, bueno, de lo más reciente que tenemos ahora, hay una instrucción normativa que cambió un poco la llamada Declaración de Reconocimiento de Límites, legalizando ocupaciones de tierras indígenas no homologadas. O sea, las tierras que no han sido demarcadas oficialmente y que son centenas de territorios indígenas que están esperando esta autorización. En este momento, la última información que tenemos por APIBI, que es la Articulación de los Pueblos Indígenas, juntamente con otras organizaciones que están haciendo este levantamiento, ya descubrieron que por lo menos 114 haciendas dentro de territorios indígenas ya fueron reconocidas. O sea, lo que está pasando es que el gobierno, a partir de esta instrucción normativa, está reconociendo dentro de territorios indígenas haciendas de personas. Entonces, se imaginan el conflicto que ya se está generando, y en realidad el número es un poco difícil de la comprobación. Hemos tenido muchos relatos de conflictos. Quien está generalmente acompañando más directamente dentro de los territorios indígenas es la propia APIBI, la Articulación de los Pueblos Indígenas. Yo les dejé un link ahí del último relatorio que sacaron, del último informe que sacaron, que trata un poco sobre la violencia y trata también sobre el COVID, pero en realidad ha sido bastante difícil acompañar todo el crecimiento de la violencia en campo, como le decimos acá, con informaciones que podamos chequearlas de diferentes frentes, porque el conflicto que ya era muy grande, se ha destapado y ha crecido de una manera brutal, no solo en el territorio amazónico, como en otros territorios que tenemos acá, como la Mata Atlántica, donde ha empezado a crecer nuevamente la deforestación, el cerrado, que es un bioma un ecosistema que está pegado a la Amazonía, donde se produce toda la gran producción de cereales y granos acá en Brasil. Acá les traigo el informe de 20 años, ¿no? Brasil es conocido principalmente por la Global Witness como uno de los países que más mata defensores de la foresta, defensores ambientales. Estos números son de 20 años aquí en Brasil, de los 653 que pongo ahí en la presentación.
Paulo Guajajara lo dejé acá esta información porque él es un gran representante, era conocido como un guardián de la foresta, un indígena de la tierra indígena Arariboya, un gran territorio indígena, y en el estado de Maranhão, que queda en la Amazonía, y él fue asesinado dentro del territorio indígena, y causó mucha conmoción, por eso lo dejé acá, porque es un representante, y después de él tuvimos por lo menos en 2019 24 asesinatos confirmados, ¿no? No solamente de indígenas, pero también de ambientalistas, ¿no? Pasando por otra gran transformación que está incidiendo directamente en cómo estos pueblos están amenazados, les traigo otra gran transformación hecha hace poco tiempo por el gobierno Bolsonaro, que es el Consejo de la Amazonía. Esto fue creado por un decreto, o sea, significa que esto no pasa por el Congreso, esto es comunicado, ¿no? En febrero de 2020 fue transferido entonces la presidencia de este Consejo de la Amazonía para la vicepresidencia de la República, y ese es un consejo que es formado exactamente por 15 coroneles de las Fuerzas Armadas de Brasil, y no cuenta con representantes ni de la FUNAI ni tampoco del IBAMA, que son los órganos directamente involucrados en la protección del medio ambiente y las poblaciones tradicionales de Brasil. El IBAMA funciona directamente en la fiscalización, en la fiscalía de los territorios, o sea, denuncias de deforestación, quién aplica las multas y todo eso. De hecho, desde que se creó este consejo hasta ahora, no hemos tenido la aplicación de ninguna multa ambiental todavía por el IBAMA. Entonces es importante contarles que con esta medida también se ha debilitado mucho la acción del IBAMA, que era un órgano bastante influyente, bastante importante en la parte de deforestación, principalmente el combate a deforestación. Bueno, qué decirles que la deforestación está disparada. Tuvimos muchas noticias del fuego y tenemos noticias de deforestación. En este caso acá lo tenemos en el mismo patamar, porque el fuego es una consecuencia de un proceso también de deforestación. Primero desmatas y después le pones fuego y después viene el pasto. Acá tenemos una relación directa de la deforestación con apertura de nuevos terrenos para venta ilegal, y también aplicación de nuevas frentes para el ganado y para otras fuentes del agrobusiness, ¿no? Tuvimos los últimos datos del PRODUCE, que es el sistema anual de deforestación, nos muestra que la Amazonía brasileña, la deforestación aumentó el 9,5% en 2020. No parece mucho, pero parece mucho cuando la comparas a lo largo de una década. Es la más alta en 12 años, porque ya veníamos en 2019 de una gran alta de deforestación. Incluso estos números empiezan a subir a partir del momento que se sabe que Bolsonaro es el nuevo presidente, porque como les conté, una de las formas, ¿no?, de su campaña política era decir justamente que iba a abrir y presentarse para más una apertura y mover en estas legislaciones que impide el desarrollo económico del país, que sus seguidores y ellos entienden que sería con mucho más avance dentro de la Amazonía. Bueno, esto también está causando diversos conflictos en terreno, y aquí les traigo unos datos también que vienen sobre el PRODUCE de este sistema de monitoreo de la deforestación en Brasil. Y con relación a la tierra indígena tenemos, a pesar que haya disminuido, sigue siendo considerable en términos de promedio cuando lo miramos a lo largo, como les dije, ¿no?
Aquí les muestro otro tipo de, esto del 2019, pero un poquito ahora voy a entrar en el tema de minería, que tenemos algo particular también acá en Brasil pasando con relación a eso y también mucho de conflicto. Esto es una imagen del Instituto Socioambiental, que es una ONG que trabaja directamente con territorios y derechos de los pueblos indígenas. Es un río de la Amazonía que tuvimos ahora la información que esta semana en esta misma región, que es cerquísima, esta minería es al borde de un territorio indígena, pero tuvimos las informaciones esta semana que justamente en esta Uraricuera ya han pasado conflictos y una invasión de algunos mineros en territorio indígena. Por eso les traje esta imagen para recordarme. Bueno, hablando específicamente sobre minería. Aquí tenemos un gran trabajo hecho por Amazonia Real. También les dejé el link para que pudieran después ver con calma. De Amazonia Real, no, perdón, de Infoamazonía. Amazonia Minada es un proyecto que investigan todos los pedidos de minería que están pasando dentro, no solamente de territorios indígenas, pero especialmente dentro de territorios indígenas. Acá tenemos entonces la información de avances incluso y de pedidos de labra dentro de territorios. Y esto está pasando también porque tenemos una nueva tentativa de un proyecto de ley que está parado en el Congreso desde el año pasado, pero en 1996 ya tuvimos un proyecto de ley muy importante que quedó también tramitando en el Congreso por mucho tiempo y no fue aprobado. Pero ahora de nuevo fue creado un proyecto de ley que es el proyecto de ley 191 de 2020, donde para crearlo se juntaron el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Medio Ambiente y algunas otras agencias, incluso de la FUNAI, para hacer un nuevo texto que dice que dentro, básicamente dice muchas cosas, pero uno de los puntos más preocupantes y de donde los pueblos indígenas han podido hacer una manifestación para poder contenerlo, es de que a partir de los pedidos de labra dentro de los territorios indígenas, los pueblos indígenas no pueden tener voz de voto, o sea, no pueden decir que yo no quiero esto en mi territorio. Ellos pierden esta autonomía dentro de su territorio, este derecho dentro de su territorio. Eso está pasando en la práctica porque les dije ya ha aumentado demasiado la invasión de territorios indígenas, el interés por los territorios indígenas, y esto está parado de nuevo en el Congreso. Han conseguido bloquear un poco el avance de este trámite dentro del Congreso, pero sigue muy fuerte, demasiado fuerte el interés y la minería y los conflictos que se han surgido a partir de esto. Aquí también les dejo en el material como indicación este relatorio que fue hecho por Amazon Watch con la articulación de los pueblos indígenas, que es la complicidad de destrucción. Es una gran lista y una gran investigación sobre cuáles son las empresas internacionales de mineración que están entrando y violando los derechos de los pueblos indígenas en la Amazonía. Es un relatorio, un informe bastante importante con los nombres y la localización de todos los territorios de donde están con más amenaza y el nombre de las empresas. También se los recomiendo mucho. Y por fin, el último tema que quería traerles para acá, que yo creo que también hace parte de, digamos, de la gran amenaza a los pueblos indígenas seguramente, pero de como una estrategia, ¿no? de
de conflicto, una estrategia bastante preocupante, es el COVID en los pueblos indígenas, ¿no? Hemos visto desde agosto principalmente, cuando llegó con fuerza total en la Amazonía, principalmente, hasta ahora ya son más del 50% de los pueblos indígenas directamente afectados por la pandemia en Brasil. Lo que tienen aquí, que les traigo, son los datos de un panorama de la COVID en indígenas, hecho por la ISA, por el Instituto Socioambiental y también por la Asociación de la Articulación de los Pueblos Indígenas. Con el número actualizado, ustedes pueden ver, esto fue el número de ayer, de cuántos indígenas tenemos muertos por COVID, ¿no? Aquí también este informe de emergencia indígena dice justamente por qué es considerado por los pueblos indígenas como una estrategia de gobierno, ¿no? De eliminación. Tuvimos también una demora, un retraso muy grande del gobierno en actuar en la protección de estos territorios que son absolutamente vulnerables con el COVID, y con eso hemos visto un arraso dentro de los pueblos indígenas, como por ejemplo la muerte de grandes jefes de los pueblos indígenas. Y aquí les dejo la imagen de Aritana, que falleció el año pasado, y hubo un gran impacto principalmente en los pueblos del Xingu, que es el gran territorio indígena, el primer territorio indígena reconocido como territorio indígena acá en Brasil. Aritana, junto con Raoni y junto con Megarón, son 3 líderes del Xingu, uno del alto, otro del medio y otro del bajo Xingu. Y Aritana falleció. Tuvimos a Raoni, también tuvo COVID, y esto es algo muy impactante para los pueblos indígenas, porque son realmente las grandes voces y los grandes jefes indígenas de acá. Entonces, esto está causando además de toda la fragilidad de salud dentro de los territorios indígenas, está creando una fragilidad y ¿cómo les coloco? Un desánimo con relación a que algo pueda cambiar muy rápido, ¿no? La vacuna empezó de una manera muy lenta. Los indígenas en territorio están entre los grupos de la primera, pero en realidad ha avanzado de manera muy lenta todo esto. Y finalmente les traigo algunos ejemplos de cobertura que me gustaría recomendarles acá para que sigan, y es algo también de hace poco tiempo. Bueno, uno les dije ya de Infomazonía, que es la Amazonia minada, y también esta semana la BBC Brasil sacó un documental a partir de João Felech, que es un periodista muy competente, que sacó un reportaje Amazonia en venta, a partir de que descubrió por Facebook, por anuncios de Facebook, que territorios considerables, incluso territorios indígenas, están siendo vendidos por Facebook. Entonces él parte para visitar todos estos territorios indígenas, hace contacto con gente que está vendiendo territorios indígenas, también territorios indígenas por Facebook, ¿no? Este frame del documental es con una activista de la tierra Uruehuauau, que es una tierra indígena donde ya han muerto por lo menos 2 activistas, y la Neidinha se llama Neidinha Surui. Justamente en una parte del documental muestra cómo todas estas nuevas invasiones y nuevos intereses, y ahora de manera digital que puedes comprar territorios, están afectando también ya territorio indígena que ya tiene muchos problemas. Entonces les recomiendo mucho todo el proceso que fue hecho de la construcción de este reportaje.
hecho por João para la BBC, y la forma que la transmite. O sea, tú tienes una serie de páginas en BBC con diferentes etapas del reportaje, pero tienes también la versión en documental por YouTube de la BBC para poder contar de otra manera también esta historia, ¿no? Entonces, les recomiendo como un ejemplo reciente de cómo poder hacer esto. Y por fin el podcast del Voces del Planeta, como les conté, yo lo tengo desde 2016 y este año, el último año, en 2020, les traje 4 modelos de cómo pude traer un poco de estas historias a partir de las entrevistas, a partir de la voz, ¿no? Uno, el primero de los pueblos aislados del Valle de Javari y la pandemia. Entonces conversé con 3 líderes de la región del Valle de Javari, que es el segundo territorio indígena del país en tamaño, tiene tamaño de países europeos. Y el Valle de Javari es donde están los pueblos aislados, un gran número de pueblos aislados. Entonces, cómo hacer la protección y cómo hacerla y todo lo que ya están sufriendo, no solamente de invasión, pero también con la llegada del COVID, es algo que abordamos. Esto fue un reportaje que lo hice en julio de 2020. Tenemos con el fotógrafo Víctor Moriyama, que grabó episodios directos de la cobertura en campo, en la Amazonía principalmente, y también hay esta entrevista con el pueblo Yanomami, que es el gran pueblo que se está también con muchas amenazas, no solamente con el COVID, más principalmente con el garimpo, que es la minería en ese territorio. Y finalmente hay Uton Krenaki, que son otro líder indígena importante que tenemos acá en Brasil, hablando sobre la lucha ambiental y cómo están estas amenazas. Entonces, les dejo por acá, no sé si se me fue mucho el tiempo, perdón. Les dejo aquí mis contactos, este es mi Twitter, @PaulinaChamorro, el Twitter también de Voces del Planeta, y nos encontramos y estoy a disposición. Aramis, gracias. Sí, muchas gracias, Paulina. Como bien decías, estamos un poquito corriendo contra el tiempo, pero quería agradecer tu exposición y también, bueno, invitar a que puedan, como estamos contra el tiempo, creo que dar paso entre 1 a 2 preguntas como máximo para seguir con el programa. No sé si hay alguien en la sala que desea hacer alguna de las preguntas a Paulina por su presentación. ¿Hay alguien que alza la manito como les había explicado? Ahí veo a Geraldine Santos. Geraldine. Hola, Paulina, ¿cómo estás? Mucho gusto. Soy Geraldine Santos, periodista en Perú. Quería hacerte una consulta sobre el caso de la COVID y los pueblos indígenas. En el Perú, no solo las muertes a defensores ambientales se han incrementado durante la pandemia, sino que también actualmente hay una creciente desinformación hacia los pueblos indígenas, pues muchos de ellos de casi todo el territorio que ellos ocupan en el Perú, están manifestando sus líderes que la población no desea vacunarse. No sé si eso también está surgiendo en Brasil. El sustento en Perú es que no confían en el gobierno, porque no han tenido atención durante la pandemia y dudan mucho de que el gobierno vaya a ser efectivo o quiera ayudarlos. Ellos creen básicamente que la vacuna va a ser para exterminio de los pueblos indígenas y permitir el avance de actividades ilegales. Quería conocer cómo está eso en Brasil. Gracias. Muchas gracias, Geraldine, por tu pregunta. Sí, infelizmente acá en Brasil estamos pasando por el mismo problema y tenemos un número considerable de vacunas que han tenido que regresar porque no se están dejando vacunar los indígenas. Pero acá tenemos no solamente el miedo, pero ha sido una difusión
de un otro problema que no lo puse en mi presentación, pero aquí tenemos los misionarios que han entrado con mucha fuerza dentro de los territorios indígenas, ¿no? Misionarios religiosos. Entonces, algunos grupos misionarios han tratado de diseminar algunas fake news dentro de los territorios indígenas con relación a los efectos de la vacuna, ¿no? Que esto sería también algo similar como lo que tú relatabas, que esto sería para en realidad exterminar los pueblos indígenas y no para salvarlos, ¿no? Entonces, semana que viene tal vez saque algo con relación a eso, porque me han llegado incluso documentos de enfermeros y enfermeras que salen con las vacunas para territorios indígenas y regresan con todas las cajas completas, llenas, porque no han podido vacunar aldeas enteras, porque los jefes no dejan que los jefes indígenas no dejan que empiece la vacunación. Entonces sí estamos pasando también por algo muy, muy similar. Pero aquí me gustaría destacar también la actuación de misionarios que han tenido un rol bastante complicado también en esto. Sí, tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Hay alguien adicional que quisiera preguntar? Aramis, si no hay preguntas, a mí me gustaría aprovechar y preguntarle a Paulina, me voy a aprovechar, bueno, pero nadie levantó la mano, entonces esto es como una conferencia de prensa, ¿no? Entonces, si no levantan a tiempo, les gano. Lo que sí tenemos, perdón Nelly que te corté, 3 minutos para preguntar y para que Paulina responda. Ok, algo muy puntual. Se ha acusado mucho al gobierno de Bolsonaro de tener vínculos con estructuras criminales, ¿no? Estructuras criminales que trabajan, por ejemplo, para los ganaderos, estos grandes ganaderos que están presionando para cada vez ocupar más territorio en la Amazonía. ¿Hasta qué punto crees tú que en estos años con Bolsonaro, desde el periodismo en Brasil, se ha logrado establecer conexiones reales, o sea, como que evidencias tangibles de estos vínculos entre el gobierno y el crimen organizado que al final termina asesinando defensores en Brasil? Mira, Nelly, ha sido bastante complicado porque una de las principales actuaciones desde el inicio fue que muchos de los integrantes del gobierno, por ejemplo, del IBAMA y de otros órganos que actúan en fiscalización, son prohibidos de conversar con prensa. Entonces, todo esto es prohibido conversar con cualquier tipo de prensa. Entonces, cuando partes para alguna investigación en este sentido, tienes que primero ya vencer en una etapa de mucho miedo interno dentro del gobierno, de algún tipo de penalización que puedas tener, ¿no? Entonces ya se parte por ahí. Y al mismo tiempo también hemos tenido algunas señales bastante claras del interés del gobierno en diversos sectores, como ya les conté de los ruralistas dentro del Ministerio de Agricultura, y dentro del Ministerio del Medio Ambiente hemos tenido reuniones, por ejemplo, del ministro del Medio Ambiente con grupos de minería y algunos grupos de minería ilegal. Entonces, los mensajes que están pasando de la aproximación por intereses económicos y muchas veces ilegales es bastante clara, pero el trabajo periodístico de investigación ha sido muy dificultado por no solamente este miedo interno de represión que tenemos, como también por lo que se escucha de la gente en el campo es que la violencia ha aumentado demasiado porque la gente se siente legitimada a través de todas estas cosas que se dice dentro del gobierno Bolsonaro, de que el avance dentro de territorios indígenas va a ser en algún momento legitimado. Entonces la gente se siente en realidad con poder para esto. Y lo que se escucha en los relatos de campo es que la violencia ha aumentado, pero la gente se siente como si estuviera dentro de la ley. Entonces, tal vez ha sido
bastante complicado el trabajo periodístico con relación a eso, principalmente con el miedo de la represión que se viene y que está muy fuerte. Muchas gracias, Paulina. Ahora sí estamos contra el tiempo. Y antes de darle paso a Dora Montero, quería recordarles que no olviden de usar el hashtag investigar crímenes ambientales y el hashtag tallerope para difundir los contenidos del taller en sus redes sociales. Y también que les voy a avisar a los ponentes cuando les falten algunos minutos para que podamos dar paso a los minutos de las preguntas, ¿no? Para que puedan haber más pasos. Y bueno, dicho esto, ahora sí le doy la bienvenida a Dora Montero, quien es periodista colombiana, socia fundadora y presidenta del Consejo de Redacción, especializada en cubrimiento de los conflictos regionales que pasan por la guerra armada, los despojos y el narcotráfico hasta la lucha por el medio ambiente. Ella ha investigado la corrupción y los poderes políticos desde hace más de 20 años. Su recorrido incluye el diario El Espectador, la revista Semana, el portal La Silla Vacía y en televisión Noticias 1. Y desde hace 9 años trabaja en Noticias RCN, donde hoy hace parte del grupo de reportajes especiales. En 3 oportunidades ha recibido el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y también ha sido galardonada con los premios Luis Enrique Figueroa y CPB. Desde Consejo de Redacción ha liderado el proyecto transfronterizo colaborativo Tierra de Resistentes, que en 2020 obtuvo una mención en el Premio Excelencia Periodística de la CIP, el tercer lugar en los premios Petisov y fue finalista en el Premio Gabo. La presentación de hoy se llama La situación de los defensores y el uso de análisis de datos en la investigación. Bienvenida, Dora. No, muchas gracias, Aramis. Efectivamente, ¿cómo están? Repito, las gracias por la invitación a este curso. Y bueno, la última parte de la que habló Aramis, que es Tierra de Resistentes, va a ser la base de mi presentación. Básicamente lo que yo quiero contarles es un poco cómo llegamos a los datos sobre líderes amenazados en 10 países de Latinoamérica durante los últimos 10 años. Poner la presentación y les voy contando. Entonces, la situación de los defensores y el uso del análisis de datos en la investigación Tierra de Resistentes ya ha tenido 2 entregas. Es un proceso que comenzó en 2018, en el que buscamos precisamente hacer visible los hechos de violencia contra los líderes y defensores de medio ambiente. Y está a punto de sacar a la luz la tercera parte. Esperamos que en abril más o menos salga. Entonces, los datos de los que les voy a hablar fueron publicados en abril de 2020. Estamos trabajando y les puedo contar pues que van a ser 12 países, entran 2 países nuevos. Disculpa, Dora, que te interrumpa, pero no estaba saliendo tu presentación. ¿No está? Ok. No me aparece a mí. Espérame. Ya sé qué es lo que pasa. ¿Ahora sí? Ya está cargando. Gracias. No, ok, gracias. Entonces, ahí voy. Los datos del año pasado están un poco representados en este video. No quiero alargarme mucho en las cifras porque además ustedes las encuentran en la página. Les quiero mostrar este video y contarles un poquito de cómo llegamos a estas cifras.
Y este es el portal de Tierra Resistente. Les puedo, ahí vieron ustedes la lista de los países que están documentados hasta ahora. Y les puedo contar de una vez que Chile y Panamá son los países que entran este año nuevos, además de otros reportajes también de Colombia. Tierras Resistentes básicamente documenta hechos de violencia en general y lo hace, o sea, para lograr esas cifras, entonces se hizo a través de un proyecto periodístico colaborativo. Y algunas de las conclusiones que les voy a enumerar muy por encima son en 10.000, de los datos que ustedes veían en el video, en 10 países, solamente en 2019, 10 países latinoamericanos perdieron a 49 líderes ambientales. Y esto se suma a las 547 personas asesinadas en el continente en la última década, según los datos rastreados. Una de las cosas más importantes es que nosotros no queremos decir que aquí está documentado todos los hechos de violencia contra los líderes. Es imposible y año tras año logramos rastrear algunos hechos que no habían sido documentados, pero por lo menos hasta hoy sí es la base de datos más completa que existe sobre ataques a líderes ambientales en Latinoamérica. Esos 2.367 ataques está documentado uno a uno y yo creo que ese es uno de los grandes valores de esta base, que aparte de la documentación de Excel, por decirlo así, cada uno es una pequeña historia y durante esos 11 años, cada uno es una pequeña historia y muchas de esas historias están representadas en grandes reportajes. De hecho, ahí ahora había entre los participantes a 2 autores de estos reportajes. Entonces, por ejemplo, logramos conclusiones como que el 48% de los tipos de violencia contra los líderes, en 1.146 de esos casos se afectan directamente a las minorías étnicas que defienden, entre otros recursos, el agua, el bosque y la tierra. Son luchas contra la agroindustria, la tala, la minería extractiva y el narcotráfico en mayores proporciones. Y ahora que estamos hablando de la Amazonía, la mayor parte de estos ataques están ubicados en toda la zona amazónica. Como ustedes vieron, ya los países amazónicos hacen parte del reporte del proyecto. Y, por ejemplo, están actualizados hasta 2018, pero durante 2019 intentamos hacer una actualización de datos y ha sido muy complicado, porque como fue el año en que hubo protestas sociales en casi todos nuestros países, no logramos documentar. No era tan fácil, en países como Ecuador no era tan fácil diferenciar si en ese momento el líder ambiental había sido atacado o amenazado por un hecho de defensa sobre el medio ambiente o por las luchas sociales que en ese momento también tenían. Entonces, la investigación, esta es la presentación de la base de datos. Documenta, sistematiza, diseña, desarrolla y comparte el único repositorio existente en América Latina que permite identificar las cifras y datos reales de los crímenes, las amenazas y la intimidación. Y voy a saltarme esta. Busca dimensionar ese universo de líderes y comunidades que ha sufrido episodios de violencia. Más que nombres, cada registro documenta una historia y una realidad, como les decía. ¿Cuáles fueron los pasos para llegar acá? En 2018, cuando nos sentamos a crear esta base de datos, decidimos que cada país fuera autónomo en decidir si es una comunidad, si fue una persona y el liderazgo ambiental que estaba ejerciendo. Para eso, pero sí creamos como unos puntos comunes de lo que efectivamente es un defensor ambiental o un líder ambiental, que fueron, entonces tomamos lo que decía Naciones Unidas, lo que dice el Acuerdo de Escazú y las organizaciones no gubernamentales como Global Witness. Y también hacemos como un consejo al final de quienes pueden o no ser parte del proceso. El segundo paso, recopilamos fuentes expertas en temas y líderes ambientales, pero ahí tenemos que decir que nuestra primera base fue Global Witness.
que hasta ese momento era como el único documento que existía que reunía todas esas amenazas en varios países de Latinoamérica y algunas y ya fuentes en cada uno de los países. Luego hicimos la búsqueda de información con fuentes oficiales, Procuraduría, Defensoría en Colombia, pero pues cada país tiene sus propias fuentes, organizaciones nacionales y fuentes expertas, como periodistas e investigadores que conocieran la zona. Y el cuarto paso era en el análisis de zonas o casos silenciados, donde encontramos que no existen ningunos datos y acercamiento fuente por fuente para recopilar datos, analizar cada uno y luego mirar si el caso obedece o no a los criterios que definimos en esa primera reunión de 2018. Hay unos parámetros de el liderazgo se ejerce así. Por ejemplo, en Colombia esto fue una de las discusiones más grandes. En Colombia, a causa del conflicto, hay un problema grandísimo por el despojo de las tierras. Entonces, nosotros no incluimos a los líderes que defienden o que están luchando por recuperar sus tierras, que luchan contra el despojo, pero sí a las comunidades que defienden su territorio de quien los pueda atacar, o sea, quien esté atacando el territorio, por ejemplo, con un proyecto de agroindustria, o quien hace que ese territorio ya no sea un buen sitio para vivir, que pueden perderlo. Entonces, digamos, ese tipo de diferenciaciones una a una, hicimos unos parámetros para definir esos liderazgos. Recopilamos la información, la depuramos dato a dato y cuando se está lista, empezamos a subirlo a la base de datos. Esa base de datos fue hecha en un formulario y fue una base en que también cada uno de los puntos fue definido por el equipo inicial. Entonces, aquí ustedes, espero que alcancen a ver, pero aquí, entonces, esta es la primera entrada. Cuando uno llega al formulario, aquí dice formulario para el registro de datos, entra al formulario, resumen, edición de datos, búsqueda. Aquí cuando queremos entrar una nueva información o cuando queremos buscar y editar alguna que existe. Ahí ustedes van a tener esta presentación, está la ficha técnica de esta base. Y cada uno de estos puntos fue definido también en equipo. ¿Qué necesitábamos saber de cada uno de esos líderes? Entonces, ¿cuál fue la fuente por la cual llegamos? La organización que representa, el tipo de nombre, su género, la fecha de nacimiento, la fotografía, cuál fue el caso de violencia, el nombre de la empresa en caso de que exista, que el líder denuncia, la responsabilidad de agentes del Estado, si hay o no, si hay denuncias en estos casos, o crear nuevos elementos. Y luego guardamos los datos. Y cada uno de estos datos queda, esto es una vez ya hemos comprobado, pero una vez estos datos, esto queda en un formulario Excel, que este es el de 2019, aquí lo vemos, esto es Isabela, esto es Ecuador, por ejemplo, y uno a uno está el dato de cada uno de ellos. Podemos ver, les voy a leer aquí, por ejemplo, uno, Pepe Acacho, persona, o sea, su tipo no es una comunidad, sino la amenaza fue personal, es un hombre, dónde está el link, bueno, no está cuándo nació, a qué comunidad pertenece. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tomé la comunidad de Natins porque es una de las que les voy a hablar. Y aquí se puede revisar como exactamente en cada columna qué falta de información en cada uno. Y aquí el editor del proyecto, Andrés Bermúdez, junto con las periodistas de datos, revisan uno a uno los nuevos, pues los datos que están llegando nuevos. Y el séptimo paso es que estos datos ya los convierten los desarrolladores y los diseñadores en esto, que es lo que ustedes ven. Entonces, cada uno de esos datos es una hojita aquí pintada. En el caso, y por supuesto, ya después está el análisis que le hacemos para ver
qué historias podemos reportear, a cuáles pueden generar una nueva historia. Y este es, por ejemplo, uno de los casos de Nantes. El caso es San Juan, el Rosario Sabuyuk, perdón que no lo pronuncio bien, Raxón de Guatemala, y acá ustedes pueden ver qué comunidad pertenece, el lugar del hecho, las denuncias, la violencia, la actividad que defendían, ahí esto despliega, y así, entonces, así como les decía, cada hojita de estas tiene un dato completo. En el caso, por ejemplo, de la comunidad de Nankids, la pronunciación se las quedo debiendo. Entonces, por ejemplo, este es el artículo y aquí está el reporte. Este fue un reportaje que contiene esta ilustración que les muestro y acá está el link al reportaje y el link a la base de datos cuando habla de ellos. Aquí está toda, o sea, esta es como la compilación de la amenaza y este es el reportaje grande que se hizo sobre esto. Y lo que tengo que decir es que esto es parte de un gran trabajo en equipo. Les decía que hay dos de los autores que hacen parte del curso, pero somos en realidad 33 periodistas que hemos hecho parte del proceso, de 10 países que pertenecen con 21 medios de comunicación representados y más de 45 personas entre editores, fotógrafos, realizadores, audiovisuales, productores, diseñadores y desarrolladores digitales. Entonces, este es un trabajo que se ha logrado en equipo y al que cada año va entrando un nuevo grupo y básicamente les contamos la misma historia de esa primera reunión en la que se consolidó el proyecto y en la que pudimos trabajar la base de datos. Entonces, pues aceleré bastante, entonces hasta aquí llego con la presentación inicial, porque más bien quiero dejarles con las preguntas para que ustedes pues, exactamente me digan qué quieren saber sobre la consolidación de esa base de datos. Lo más importante en este momento para nosotros es cada país que llega integra sus datos, porque nuestro objetivo es que este mapa que ustedes ven acá esté completamente verde y podamos cubrir todos los países de la región. Pero adicionalmente porque nos permite concluir algunas historias. Cuando les mostraba ahorita la base, el formulario por el que llegamos a estos datos, veían, por ejemplo, que hay una pregunta sobre las investigaciones, si ha habido o no defensa, si no ha habido o no denuncias nacionales o internacionales sobre estas amenazas o sobre estos hechos de violencia. Y eso permitió que, por ejemplo, el año pasado se publicara una investigación en que se mostró que las investigaciones que incluso han tenido denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, que no hay respuesta a esas investigaciones. Una de las cosas que hemos encontrado es que en los estados, por lo menos en todos los países en los que hemos trabajado en estos 10 países, hasta hoy no hay no hay datos. Los gobiernos no tienen datos fiables sobre las amenazas a los líderes, tampoco hay seguimiento a las investigaciones, la deuda judicial es enorme cuando hay asesinatos, pero también cuando hay hechos de desplazamiento, cuando hay amenazas, cuando hay hostigamiento. Y otra de las conclusiones a las que hemos llegado es que gran parte de las amenazas a los líderes están llegando por vía judicial, porque en casos, pues les voy a hablar de un caso muy sonado, que es el de Berta Cáceres. Una de las conclusiones es que si hubieran imaginado el escándalo que causó el asesinato de Berta, preferiblemente la hubieran metido a la cárcel. Entonces, porque no genera tanto escándalo ni tanta atención mundial, un líder que es o metido a la cárcel o hostigado o amenazado para que se desplace y no vuelva
hablar sobre lo que le está pasando, ni haga más denuncias que el asesinato. Entonces, en muchos países, por ejemplo, Perú, la mayor cantidad de amenazas son por vía judicial. Los amenazan, les hagan procesos penales que realmente hacen que el líder tenga que detenerse a atender ese proceso penal y no pueda seguir denunciando sobre pues, el hecho, el ataque de medio ambiente en ese momento. Entonces, no sé si Amarín me ayudas con... Sí, Dora, muchísimas gracias. En realidad, antes de dar paso a las preguntas, yo sí quería destacar algunos puntos de tu presentación. Sobre todo, me pareció muy relevante que explicaras un poco la documentación detrás de los datos, porque no solo era un registro de nombres o de cifras, sino que tú explicaste que había una documentación detrás de estos más de 2.300 casos, ¿no? Y también ahí comparto y también destaco la metodología que siguieron en el equipo, porque me imagino que también fue un reto coordinar con colegas de otros países, me imagino que estaban con otros pendientes, y ese proceso de, bueno, tanto de coordinación como edición, también me parece muy importante traerlo aquí a la charla, y también con estos dos puntos, bueno, también invitar a los participantes para que puedan realizar su pregunta. No sé si tenemos algún primer o primera voluntaria para ver si ha levantado la manita. A ver, aquí está Angélica Latorre. Angélica, adelante. Hola Dora, yo saludo a Dora, a quien conozco muy bien porque soy colombiana y estoy en consejo de redacción. No, simplemente la verdad quería saber un poco como la expectativa, porque sé que en temas de defensores de la Amazonía posiblemente podemos plantearnos mil cosas, pero digamos como hasta dónde llega como el límite de lo que nos estamos planteando, ¿no? También para no poner en riesgo a esas mismas poblaciones con las que hemos estado en contacto y entender un poco cómo, qué es lo que estamos buscando también como con este tipo de historias. Lo que nosotros queremos es hacer visible esas amenazas, hacer visible la defensa que hacen ellos y que les ha costado cualquier tipo de amenaza e incluso hasta la vida. Eso es básicamente lo que queremos hacer. Y por supuesto está sobre sobre cualquiera de las situaciones está la defensa de la vida. Pero si ustedes se dan cuenta, en todos los casos está el líder como protagonista. O sea, estamos, o sea, somos de este grupo que piensa que visibilizarlos los protege y los blinda de cierta forma. Entonces, pero si hay un caso específico donde no se pueda contar la historia, no lo hacemos. Y ahí tengo que contarles, por ejemplo, y ahí sí, en una de las investigaciones que hicimos en 2018, que hicimos entre 2018 y 2019, este caso generalmente lo remitimos todos porque digamos, fue muy crítico. Cuando crítico no hablo de opinión, sino fue grave, muy delicado. Estábamos haciendo la historia de un líder que habían desplazado en la zona del Darién, cerca de la frontera, en Colombia, cerca de la frontera con Panamá, y cuando fuimos a hacer el reportaje, nos encontramos con que la razón aparente por la que lo habían desplazado, pero que nadie nos había contado, ni por teléfono, ni nada, o sea, esto era muy extraño, era los paramilitares están construyendo una carretera para sacar la coca hacia el Darién. Entonces están intentando llegar y atravesar la selva. Fuimos y efectivamente lo que todos creen es que las amenazas son por eso, la carretera está muy grande, logramos verificar todo y al final no pudimos, o sea, en las emisiones que hicimos grandes, o sea, no pudimos comenzar la nota por ahí, no pudimos hacer como la denuncia grande que hubiéramos podido, porque el 80% de la comunidad que nos abrió el espacio y que, o sea, estaban algunos amenazados, pero el resto de la comunidad y de sus familias estaban allá y básicamente pues sabíamos que los iban a matar. Entonces ahí elegimos
hablarlo y hacer como unos procesos internos de denuncia, pero no un gran despliegue periodístico. ¿Por qué? Porque primero está la vida de ellos, por supuesto, o sea, nos inquieta mucho y ellos al final por eso nos abrieron las puertas, la vía, pero pues primero estaba la vida de ellos. Entonces, ese es como uno de los ejemplos. En otro caso, por ejemplo, Lisa Enrito de Venezuela, ella dio la cara, hicimos todo el reportaje sobre las amenazas grandísimas. Ella, por ejemplo, tiene una persecución judicial en contra muy grande, pero a partir de ese momento ella, este año, el año pasado sobre todo, decidimos no visibilizar mucho su lucha en los foros a los que la hubiéramos invitado. Ya no lo hicimos porque ya llegó un momento en que la iban a meter presa y ella dijo, me toca bajar. Entonces nosotros todos, ok, entonces ya no hablemos con Lisa, tratemos de bajarle un poquito a pues todo el despliegue con ella, también protegiéndola un poco. Entonces, pues no sé si es exactamente eso lo que querías, Angélica, preguntar. No, de acuerdo, porque es que yo estoy trabajando un tema en el que no se ha dado la amenaza, como quien dice, digamos, como que es fuerte porque es como que hay una empresa alemana, pero que tiene intereses en Colombia, que está registrada en la Cámara de Comercio y que quiere empezar como a explorar un mercado de bonos de carbono donde sabemos que existe la posibilidad, pero digamos que no, esa empresa es nueva y hay otras que sí han hecho el trabajo, han hecho el acercamiento con comunidades indígenas, entonces es un poco como también saber si la expectativa es que uno pueda poner en evidencia como intereses que sabemos que son claros, pero como poner como luz sobre el reflector sobre, wow, o sea, esto es gente que posiblemente puede generar, por ejemplo un conflicto al interior de esa comunidad, ¿no? Es decir, porque sabemos que las comunidades indígenas no se sienten beneficiarias, o sea, ellos son titulares de derechos, entonces cuando les viene alguien a decir, a vender un negocio, pues como que ellos dicen, ok, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero quiero ser yo el que diga si eso me conviene o no, ¿no? Como que no sea una empresa, pero claro, cuando ya eso se transa en el mercado internacional, pues como que cobra otra significación, entonces era un poco como entender cuál era el foco de lo que está buscando ojo público, ¿no? Gracias, Angélica. Y ahora nos gana de nuevo el tiempo, pero tenemos espacio, bueno, para dos preguntas. Primero Francesca García y luego Irene Escudero. Gracias, Aramis. Dora, ¿cómo estás? Buenas tardes, yo te saludo desde Lima. Cuando hacías la exposición pensaba un poco si para ustedes como equipo de investigadores era importante este componente de la presencia de información en otros medios de comunicación. Y si era así, ¿cómo manejan ese tratamiento informativo? Que ustedes lo tratan de manera muy adecuada, ¿no? Cuidando, respetar la confidencialidad de las fuentes. No siempre suele pasar eso cuando ya la información rebota. Entonces quería saber cómo manejan eso o cómo lo han manejado ustedes. Gracias. Hay dos, hola Francesca, hay dos tipos de publicación. Nosotros, o sea, quienes participamos directamente en el proyecto, integramos nuestros artículos, o sea, el mismo artículo o el mismo reportaje que sale en tierra sale en el medio de comunicación. Tiene todo un proceso de edición grande y de revisión final. Entonces, digamos que no hay problemas, pues hacen parte del proyecto, pues esto es totalmente colaborativo, entonces, pues nunca hemos tenido problemas con eso. Y hay otro que es quienes replican, o escriben sobre el proyecto o escriben sobre los hallazgos, y tengo que decir que yo creo que tenemos más o menos documentadas unas 60 publicaciones, incluso en Europa, y hasta este momento no hemos tenido la mínima queja sobre el tratamiento que le han dado. Han sido súper respetuosos. O eligen solo uno de los reportajes y los publican, o toman los datos como muy exactamente lo que estamos diciendo. Hasta este momento no lo hemos tenido, no sé si es suerte, si es que el tema en general pues causa de pronto tanta angustia y
pues que lo maneja todo el mundo responsablemente, entonces no lo hemos tenido. Entonces, tanto aliados como quienes republican lo han hecho textual. Sí, y bueno, ya para terminar, nos quedan de nuevo pocos minutos, pero lo que vamos a hacer ahora, para que tanto se le responda a Irene como a César, es que cada uno elabore su pregunta y luego Dora pueda responder en bloque estas dos consultas que hay, ¿no? A ver, primero Irene y luego César. Hola Dora, ¿qué tal? Yo quería saber si en ese tiempo que llevan en algunos de los países han notado por parte de gobiernos o de instituciones que haya habido una mejora hacia los derechos de estos defensores o alguna medida a favor en este concreto. O sea, si han generado algún impacto más allá de los premios, el reconocimiento que ha habido desde mucha parte de la sociedad, en instituciones un impacto concreto en mejorar este panorama. Y antes que responda Dora, también la pregunta de César. Hola Dora, bueno, nos conocemos de hace rato. Quería preguntarle a Dora y de pronto si queda tiempo a Paulina también, cómo han venido trabajando, sobre todo en el último año en Tierra de Resistentes, con el tema de fuentes oficiales, qué prioridad le dan, teniendo en cuenta que cada vez es más difícil la respuesta de entidades públicas, bien sea por cifras o por casos concretos. Y lo pregunto también porque en la experiencia que tuvimos previamente, pues se hacía muy difícil y que entidades como la Defensoría del Pueblo, que es la entidad pública en Colombia que cuida los derechos humanos, o que el Ministerio de Ambiente dieran cifras o dieran información concreta sobre territorios, sobre despojos, sobre deforestación. Bueno, deforestación hay una cifra anual y demás, pero la información pública oficial cada vez es de más difícil acceso y muchas veces las historias se construyen con voces de víctimas y con voces digamos, de defensores de derechos humanos, de organizaciones que están monitoreando la situación y dan un panorama más amplio. Yo a veces no sé qué lugar deberíamos darle en la historia a esa fuente oficial que siempre es importante, pero muchas veces se vuelve como un palo en la rueda. No sé cómo lo ven ustedes. Vale, voy a empezar por César porque creo que eso me permite llegar a la pregunta de Irene y es, efectivamente, una de las cosas que hemos encontrado es que la información oficial, pues se los decía ahorita un poquito en la presentación, la información oficial es prácticamente nula, no hay consolidados, pero sobre todo no hay preocupación. Y no solo pasa en Colombia, pasa en todos los países, exceptuando Brasil, que tenía una base de datos, pero que no es oficial. Digamos, ellos tenían una base muy grande de, disculpen, de denuncias. En casi todos los casos tocó construir las bases de datos a partir de cero, exceptuando Brasil. Y bueno, Colombia, que tenía algunas bases, nombraba la Defensoría del Pueblo, que, y ahí sí tengo que decirlo, es el primer año en que no vamos a tener información de la Defensoría del Pueblo, porque cerraron completamente, pues les cuento a quienes no son de Colombia, pero el nuevo defensor del pueblo pues fue puesto por el gobierno de Duque y dio un giro muy, muy, muy grande, muy peligroso, creo yo, sobre todo para esa entidad. Entonces ya nos anunciaron que está completamente cerrado. No sabemos cómo están documentando los casos, no sabemos si los están documentando. Entonces, por ejemplo, ya eso lo perdimos, intentamos, buscamos por todos los lados, pues ya es una fuente que perdimos. Entonces, en general lo que hacemos, de hecho tenemos 2 historias varadas que no hemos podido publicar porque el año de pandemia agravó todo. Y sobre todo agravó y dio falsas razones a los funcionarios públicos para no atender, para exigir
exigir cuestionarios para las entrevistas, para enviar las preguntas por escrito y no dar la cara. Bueno, hay demasiadas situaciones que la pandemia agravó, pero en general lo que se hace es que se cuenta si el gobierno ha hecho o no ha hecho, si han investigado o no han investigado, y si se preguntó o no. En este momento, por ejemplo, uno de los reportajes va a llevar un párrafo claro de toda la historia de cómo intentamos lograr una respuesta que era importante y no lo pudimos hacer. Y yo creo que esto es lo que me permite decir un poquito a Irene, o sea, saber que a una de esas comunidades a las que fuimos, que ha pasado algo por nuestro artículo, o sea, exclusivamente por nuestro reportaje, no, pero varias de esas historias, o sea, el reportaje puede o no puede haber influido, pero por ejemplo, una de las historias de Brasil tuvo, digamos, un muy buen desarrollo porque la comunidad indígena de la que hablábamos logró un fallo judicial en el tema, porque a algunos de ellos les han parado amenazas. En 2 casos de Colombia, por ejemplo, tengo claro que a raíz de eso la UNP, que es la Unidad Nacional de Protección, les dio medidas de protección para sus vidas. Digamos, no es una garantía de nada, pero por lo menos ha habido pequeñas cosas. Pero, por ejemplo, vamos a hacer un trabajo grande sobre el acuerdo de Escazú, y lo que vemos es que pues, en algunos de los países ya está, digamos, eso que es un compromiso del gobierno, pues por ejemplo en Colombia no se ha logrado, no hemos logrado que lo firmen. Entonces, pues hay que esperar. Yo creo que, pero yo además, porque yo creo que no podemos hacerlo pensando que vamos a cambiar algo. Buenísimo si cambiamos, pero no podemos hacerlo pensando que vamos a cambiar algo y que si no lo cambiamos es frustrante. No, yo creo que ayudarles, visibilizarlo y sobre todo hacerle seguimiento a los temas es lo que podemos dar como periodistas, creo yo. Espero que les haya contestado. Me pasé unos minutos, disculpa Maris. Sí, muchas gracias de nuevo, Dora. Y finalmente tenemos la participación de Ralph Zapata. Y bueno, también recordarles por última vez de la noche que no se olviden de usar el hashtag investigar crímenes ambientales y Taller OP en sus redes sociales. Bueno, Ralph Zapata es magíster en periodismo y nuevas narrativas por la Universidad de La Coruña, España. Es docente universitario en UPAO Campus Lima y editor regional de Ojo Público de Perú. En 2017 ganó el Premio Nacional de Periodismo. Ha trabajado en Lima, Cusco, Madre de Dios y Piura en Perú y en La Voz de Galicia en España. Y la ponencia que hoy nos trae se titula Investigar desde adentro. ¿Cómo trabajar colaborativamente desde las regiones? No. Ralph, bienvenido. ¿Hay un problema con tu audio, Ralph? Creo que no está... Sí, perdón, sí. ¿Qué tal? Buenas noches, disculpen. Gracias, Aramis. Sí, efectivamente, bueno, quería agradecer a Ojo Público que está organizando este taller para periodistas. Bueno, yo soy un poco, Aramis ha resumido un poquito de mi trayectoria. Yo trabajo ya en Ojo Público hace más de un año. Y básicamente me dedico a coordinar una red regional de corresponsales, ¿no? Tenemos 10 corresponsales en diferentes ciudades del país. Somos uno de los pocos medios digitales que cuenta con corresponsalías, ¿no? Que han sido sumamente fundamentales en esta época de pandemia, ¿no? Hemos visto que mientras algunos medios de comunicación grandes han estado cerrando corresponsalías, y esto se ha visto muchísimo con la crisis actual de los medios de comunicación, una crisis que ya venía desde mucho antes de la pandemia y que efectivamente se agudizó con la pandemia. Muchos medios empezaron a cerrar, ¿no? Estas corresponsalías, medios televisivos, medios
impresos, medios radiales empezaron a cerrar corresponsalías, ¿no? Y un poco que se empezó a perder, digamos, esa esencia y ese espíritu del periodismo, que es trabajar desde el lugar de los hechos, ¿no? Entonces, un poco yo vengo a recordar la importancia de lo que es trabajar desde las regiones, lo importante que es trabajar desde adentro y lo importante que es trabajar de manera colaborativa con equipos asentados en la zona, ¿no? Entonces, esto porque, como les repetía, mi labor de editor regional en Ojo Público es coordinar básicamente con estas 10 corresponsalías que tenemos repartidas en todo el país, y incluyendo corresponsalías en la Amazonía, ¿no? En Loreto, en la zona centro, en Madre de Dios, ¿no? Entonces, en San Martín también tenemos periodista. Entonces, un poco para introducirnos en el tema, es que efectivamente el periodismo en esta época, en este contexto tan difícil de pandemia, pero además en el contexto donde Internet ha cambiado ya definitivamente, ha transformado, digamos, la manera de hacer periodismo, se necesitan efectivamente aliados. El periodismo necesita trabajar de manera colaborativa en equipos. Antes el periodista era, decían, un lobo solitario, ¿no? Porque trabajaba muy solo o investigaba muy solo. Ahora, digamos, lo que funciona y lo que está funcionando bastante bien es trabajar, digamos, coordinadamente en equipos, ¿no? Como sabemos, el periodismo es reporteo y trabajo de campo, ¿no? Estar ahí, ir al lugar, ¿no? Entrevistarse con los personajes, entrevistarse con los familiares, ¿no? Reconstruir las historias, ¿no? Entonces, en épocas normales, lo que nosotros hacíamos, ¿no? Lo que hacía todo reportero, lo que hacía todo periodista, era efectivamente viajar, ¿no? Viajábamos, llegábamos a la zona, reconstruíamos la historia, nos quedábamos allí, conversábamos con muchas fuentes, con múltiples fuentes, y a partir de eso reconstruíamos la historia, ¿cierto? Sin embargo, con el tema de la pandemia, lamentablemente los viajes se restringieron, ¿no? Y fue un poco más complicado trabajar de la manera tradicional en la que lo veníamos haciendo, ¿no? Y entonces, en ese escenario, es que surge la figura relevante, siempre importante, y poco valorada, diría yo, los últimos años desde los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Que es la figura del colaborador o la figura del corresponsal, que está anclado, digamos, en la zona, ¿no? Es un personaje, es, digamos, un periodista, es un comunicador que conoce, ¿cierto? Que conoce, está sentado ahí, conoce muchísimo el territorio, conoce a las autoridades, ¿no? Conoce las historias que se tejen ahí. Entonces es valiosísimo su testimonio, valiosísimo contar con su apoyo. Entonces en Ojo Público tenemos dos maneras de trabajar, ¿no? Coordinamos una red hacia adentro, ¿no? Que es esta red de corresponsales, y también tenemos una red transfronteriza que es hacia afuera, con colaboradores internacionales, porque, repito, el trabajo en equipo, el trabajo coordinado, y ahora sin distancia, ¿no? Sin distancia, gracias a las herramientas que existen, herramientas tecnológicas, es posible trabajar de manera colaborativa y hacer especiales, coberturas súper potentes, ¿no? Que es lo que definitivamente intentamos hacer en Ojo Público con la red regional de periodistas que tenemos. Entonces, ¿cómo trabajar colaborativamente sin fallar en el intento, ¿no? ¿Cómo hacemos para armar un plan, para concebir una cobertura, ¿no? Para poder presentar, ¿no? Para presentar una propuesta de trabajo, ¿no? Hay muchas becas donde se pueden armar equipos para acceder, digamos, a estos grants, ¿no? Pero la idea efectivamente es eso de trabajar coordinadamente, no solo equipos diversos, ¿no? Equipos diversos, equipos que están, digamos, asentados en diferentes regiones, se pueden hacer trabajos, repito, bastante potentes. Entonces, una de las primeras cosas que obviamente hay que conocer, ¿no? Hay que hacer relaciones y conocer quiénes son las personas que viven en estas regiones de la Amazonía, ¿no? En Loreto, en Ucayali, o en la selva de Colombia, ¿no? En Brasil. Entonces, nosotros que somos periodistas definitivamente conocemos, ¿no? Sabemos más o menos quiénes viven, quiénes están allí, con quiénes podemos contar, ¿no?
Entonces, después de ya tener un aliado, digamos, ¿no? En la zona, lo siguiente es diseñar un plan de trabajo, ¿no? Hay que diseñar un plan de trabajo que incluya tareas específicas, ¿no? Porque en un equipo de trabajo siempre es muy importante trabajar de manera organizada. Y esa organización incluye tener un documento donde se conciba el plan de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos permite incluir tareas específicas, nos permite poner plazos, ¿no? Poner plazos, entregas, plazos de entrega de cada una de las tareas específicas, ¿no? El deadline. Y una cosa sumamente importante es que todo lo que trabajemos es importantísimo. Siempre lo que tratamos de hacer en Ojo Público, todos los trabajos que hacemos, siempre es tener una doble o una triple verificación de la información obtenida. ¿Por qué? Porque eso nos permite que nuestro trabajo sea de la mejor calidad, ¿no? De la mejor calidad. Entonces, nosotros, y por eso es que lo he resaltado además acá en rojo el tema de la verificación de los datos, porque son temas sensibles, son temas que involucran a muchísimos actores, son temas además en muchos de ellos son temas delicados como temas de crímenes. Entonces el tema de la verificación, o lo que hacemos también en Ojo Público, que es el fact-checking, creo que debería ser no solamente como método, sino también aplicado en general, digamos, a toda la cobertura periodística que se puede hacer, ¿no? El fact-checking se puede utilizar como método de trabajo, que es lo que hacemos en la unidad de fact-checking en Ojo Público, pero además yo creo que es importante incorporarlo en el quehacer diario en este caso, de nuestra sección, que es la sección de la Red Regional de Ojo Público, ¿no? Somos muy rigurosos, intentamos hacer una triple verificación, porque la idea siempre es presentar el material final, digamos, de la mejor manera posible, con la calidad y de manera impecable, ¿no? Entonces, es muy importante esto que les estoy mencionando, ¿no? Entonces, hay herramientas que nos permiten efectivamente, les decía que ahora ya no hay fronteras, que ahora, antes era quizás un poco más complicado decir, ¿cómo hago para trabajar en equipo, ¿no? ¿Cómo hago para, yo que estoy asentado en Lima, o yo que estoy ahora mismo asentado en Piura, y que coordino la red regional de corresponsales de Ojo Público, cómo yo hago para poder trabajar como si estuviera en un espacio físico y ahí, ¿no? Tuviera a mis corresponsales, ¿no? Ahí estuviéramos en un espacio físico. Entonces hay herramientas que ustedes las conocen, que son gratuitas, que nos permiten hacer ese trabajo de manera colaborativa, ¿no? El Drive es una herramienta fantástica donde se puede trabajar en documentos de manera compartida, editar online. En el Zoom ahora mismo lo estamos utilizando, ¿no? Para hacer videollamadas, ¿no? El WhatsApp, y luego las tablas de Excel, que bueno, también son las, ¿no? Que también están en Google, en el programa de Google, ¿no? Que nos permiten trabajar online, ¿no? Y nos permiten armar base de datos, nos permiten hacer análisis de datos, y a partir de eso construir nuestra propia base de datos, porque como explicaba Dora, muchas veces las fuentes oficiales no cuentan con una base de datos. Es decir, nosotros, si estamos hablando de defensores ambientales y de crímenes en la Amazonía y de defensores ambientales, actualmente no existe una base de datos actualizada y consolidada sobre este tema. Existe en el Ministerio de Justicia, efectivamente, sí, una unidad de protección, digamos, a los defensores de derechos humanos, pero recién se ha aprobado el protocolo hace un par de años, y recién están armando un registro, digamos, para ver cuáles son estas estadísticas, ¿no? Sin embargo, ahora, salvo la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que, digamos, está llevando por su cuenta una base de datos, pues no se puede saber, digamos, de manera oficial, ¿no? Entonces, una cosa importante cuando trabajamos nosotros con colaboradores, digo, ya hablando en equipo, ¿no? Trabajamos con más de un periodista, lo importante es hacer ese esquema de trabajo, pero a la vez determinar cuáles son nuestras fuentes, ¿cierto?
desconfiar de las fuentes oficiales, porque como decía Dora, efectivamente lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Brasil o lo que pasa en Perú es similar en temas de defensores ambientales. No hay base de datos actualizada, las fuentes son muy cerradas, entonces hay que ir construyendo un camino, digamos, solitario, ¿no? Muchas veces, o en equipo con ese corresponsal que trabaja en la zona, ¿no? Entonces, hay que saber quiénes son nuestras fuentes. Y nuestra fuente podemos tener organizaciones indígenas, digamos, tenemos que construir si tenemos que construir una historia o una cobertura, tenemos que ir desde adentro hacia afuera, es lo que intentamos hacer en Ojo Público, desde lo más cercano, desde los testigos directos y familiares, organizaciones indígenas, hasta las autoridades oficiales que pueden ser la PNP, la policía, la fiscalía, la gobernación, la prefectura, etc. Entonces hay que armar toda esa red para saber cómo vamos a hacer esa cobertura. Luego también hay que plantearse unas estrategias de reporteo, ¿no? Bueno, las coordinaciones que se tienen que hacer con el periodista local, lo que les decía de que hay fuentes cerradas, ¿no? Como la policía, la fiscalía, mucho más en pandemia y mucho más cuando se trata de crímenes de defensores ambientales. Hay mucha reticencia, digamos, muy cerradas son estas fuentes, ya hay que ir por otros lados, como por ejemplo trabajar con Defensoría, que tiene una unidad de pueblos indígenas, con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Y una cosa sumamente importante que me gustaría a mí rescatar acá es el tema de cómo llegamos hacia nuestras fuentes, sobre todo aquellas fuentes que tienen que ver con los familiares directos de las comunidades indígenas o de las personas afectadas, ¿no? El tema del respeto, la empatía y la honestidad. Yo resalto mucho eso porque, digamos, históricamente se les ha maltratado muchísimo, se les ha relegado a las comunidades, ¿no? Entonces creo que un acercamiento más humano nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Podemos también usar la ley de acceso de información pública. Yo les animo a utilizarla, a hacer pedidos de acceso a la información, ¿no? Se demoran aproximadamente 10 días hábiles, pero responden, y nosotros hemos hecho muchos pedidos de acceso a la información. Aramis y el que habla, parte del equipo de Ojo Público tenemos esta práctica de hacer pedidos de acceso a la información, ¿no? Cuando planteamos temas, obviamente, a largo plazo, ¿no? Cuando son temas más de breaking news, intentamos, bueno, obviamente no vamos a llegar, ¿no? Y otra cosa importante es que ante la falta de una base de datos oficial, digamos, hay que empezar a construir una propia base de datos, ¿no? Con nuestras propias fuentes, con los reportes de los corresponsales, empezar a construir una base de datos propia en Excel para documentar los asesinatos de los defensores ambientales y temas propios que a nosotros nos competen, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos permite trabajar con una información más actualizada, ¿no? Bueno, no olvidarse que los crímenes contra defensores ambientales están vinculados a actividades ilegales, que el tema de fondo es el derecho a la tierra, ¿no? La lucha histórica por el territorio, que hay dos actores claves también y han salido, digamos, a colación los últimos años, que son, muchas veces lo perdemos de vista, ¿no? El tema de la titulación de las comunidades indígenas en el tema del Minagri y el tema de las direcciones regionales de agricultura, donde aparentemente hay todo un tema de una vinculación con la corrupción, ¿no? Y eso es importante anotarlo nosotros, ¿no? Anotarlo y tenerlo siempre presente, ¿no? Siempre pedir los descargos, verificar hasta el último momento la información, construir buena relación con nuestras fuentes, ¿no? Tener un protocolo para responder cartas notariales que seguramente nos llegan, ¿no? Bueno, aquí algunos ejemplos, ¿no? De lo que hemos hecho, por ejemplo, acá temas en Ojo Público, ¿no? De protección tardía para 3 líderes ambientales que solicitaron garantías, nunca se las dieron, los asesinaron y después recién les dieron las garantías, ¿no? Bueno, ese fue un especial sobre transfronterizo que hicimos, ¿no? Con varios periodistas de varios países, ¿no? En este caso escribí esto sobre Gonzalo Pío en Junín, y bueno, este es otro de los temas que hicimos, ¿no? Del que escribimos para Ojo Público. Bueno, eso era lo que les quería contar. No sé si tienen alguna consulta. Estoy a su disposición para responder. Israel, muchas gracias por tu presentación. Antes de dar paso a las preguntas, no sé si alguien ya alzaba la manita aquí en Zoom. Yo quería destacar algunos puntos, sobre todo el que mencionabas, tanto de la coordinación, el tener un plan de trabajo, ¿no? Para ordenar
un poco lo que sigue en las publicaciones, también sacarle el jugo a las herramientas que hay en Internet, sobre todo en pandemia y en las coordinaciones que se tienen que hacer con los reporteros y las reporteras en regiones, el uso de bases de datos, que también es muy importante en realidad, y también es una invitación quizás a los presentes para que quizás puedan afinar un poquito sus propuestas con una mirada en construcción de bases de datos y a la par el acceso a información a partir de la ley de transparencia, ¿no? Creo que ahí vi una mano, o creo que después ya la ocultó, no sé si podría, estoy casi seguro que vi a alguien que alzó la mano. Ah, sí, aquí está. Es Ares Viescas. Ares, hola, buenas. Muchas gracias por los aportes, han sido muy interesantes. Y a mí me gustaría preguntar, has comentado sobre la dificultad, ¿no?, que ha supuesto la pandemia para hacer las coberturas. No sé cómo ustedes han intentado solventar eso y cuál es el momento de decir, ahora sí vamos, porque ahora quizá ha mejorado más la situación, o cómo habéis manejado este tema. Muchas gracias. Gracias, Ares, por la pregunta. Sí, definitivamente la pandemia nos ha afectado a todos, ha afectado la manera cómo hacíamos básicamente periodismo, ¿no? Nos ha obligado a utilizar muchas más herramientas tecnológicas, pero yo creo que también ha sido una oportunidad excelente para demostrar que efectivamente los equipos en remoto funcionan y funcionan bien. Y funcionan bien cuando se hace un periodismo que les resaltaba, ¿no?, mucho el tema de verificar, ¿no? O sea, de acceder a las fuentes, de tratar de conseguir y reconstruir de la manera más fiel posible las historias, pero siempre dudando y verificando la información hasta el último minuto, como siempre decimos, ¿no? O sea, nosotros no lanzamos un tweet o nosotros no publicamos una nota si hasta el final no estamos seguros de cada una de los datos y de la información que estamos a punto de publicar, ¿no? Eso para nosotros es una norma. Y bueno, hemos tratado de superarlo de la mejor manera. Han sido, repito, muy importantes, muy valiosos los aportes, el trabajo sobre todo de cada uno de los corresponsales que ha estado en la zona y que nos ha permitido, los que mejor conocen, ¿no? Son los que mejor conocen, nos ha permitido reconstruir las historias de la manera más fiel posible y nos ha permitido además sortear en este caso, todas estas dificultades de la distancia y de no poder estar trabajando físicamente, ¿no? Digamos, en un mismo lugar de trabajo. Así que hemos tratado de hacer lo mejor posible en medio de esta crisis, ¿no? Y gracias, Ralph. Gracias, Ares, por preguntar. ¿Hay alguien adicional que quisiera hacer una pregunta? Todavía tenemos algunos minutos. A ver si alguien levanta la manita que hay aquí en el Zoom. Oh, ahí está. Ani Peña, a ver. Ani, gracias. Buenas noches a todos. Ralph, mi pregunta iba más que nada que de repente si nos puedes comentar alguna experiencia en específico en la que, bueno, imagino que les ha sucedido también a ustedes, que han encontrado alguna traba para publicar una historia que ya tenían prácticamente hecha, ¿no? ¿Cuál ha sido estos motivos fuertes que los han llevado a no poder publicar esta historia? Gracias. Sí, gracias por la pregunta, Ani. Sí, a ver, han habido, digamos, las trabas hay de todo tipo, ¿no? Han habido trabas desde, por ejemplo, lo que les comentaba, ¿no? De que no existe, digamos, una base oficial de datos que registre los crímenes de defensores ambientales, por ejemplo, ¿no? Lo último que estuvimos reporteando fue y que justamente acá está la periodista que trabajó en esa historia, Geraldine Santos. Estuvimos trabajando una historia sobre los últimos crímenes de indígenas en Ucayali, ¿no? Entonces ahí digamos, como la gran dificultad era, primero hablaban de un crimen, después eran dos, y porque no se había reportado en su momento, había pasado como una semana, y resulta que eran dos. Y después tuvimos que hacer una reconstrucción de cuántos fallecidos habían, tomando como referencia nuestra propia base de datos, ¿no? La que construimos nosotros y la que llevamos registro.
y la cruzamos con la base de datos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que es la que también, digamos, nos proporciona información. Pero el tema ahí, por ejemplo, era, hasta el último momento nos estuvimos preguntando si efectivamente se trataba de un líder ambiental, de un defensor ambiental o no. Entonces, digamos, ahí hubo como que digamos, una reunión de coordinación para decir, o sea, está incluido dentro de la base de datos de líderes ambientales asesinados o se maneja, digamos, de otra manera, ¿no? Al final decidimos como no lo había incluido en la coordinadora, todavía estaba en evaluación y como no hay una base de datos oficial, digamos, del Estado, ¿no? Del Ministerio de Justicia o de la Defensoría, entonces lo que hicimos fue colocarlos, digamos, no como líderes ambientales o defensor ambiental asesinados, pero sí como parte de una comunidad indígena, digamos, que luchaba contra actividades ilegales, ¿no? Entonces, yo creo que una primera dificultad es esa, efectivamente, ¿no? El tema de que no hay información oficial disponible para tener una estadística más clara, digamos, ¿no? Que nos permita decir con certeza, efectivamente, el 2020 se asesinaron a tantos líderes ambientales de manera oficial, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que esa sí es una gran dificultad que tenemos que sortear, ¿no? En el trabajo diario. Gracias nuevamente, Ralph. Gracias, Ani. ¿Hay alguien adicional que quisiera preguntar? Todavía tenemos unos minutos adicionales. O si no, yo también pregunto, ya que tenía una duda y en realidad sobre el proceso. Sí, creo, no. Si es que alguien más se anima, si no, yo voy a hacer esta pregunta, Ralph, que en realidad quería saber que cómo es esa coordinación que se tiene con, bueno, con los chicos y las chicas de la red, porque muchas veces el uso tanto de las nuevas tecnologías como de las herramientas quizás es un primer acercamiento a estas, ¿no? El uso del Excel, el uso del Google Drive. ¿Cómo es ese proceso de tanto de coordinación como poderle mostrar estas nuevas herramientas, ¿no? Porque, y ahí incluso ven las potencialidades que luego surgen al usar este tipo de herramientas, ¿no? Quería saber un poco cómo es ese tipo de trabajo. Gracias. Que tienes. Muchas gracias, Aramis. Sí, definitivamente es una buena pregunta porque esto nos permite, digamos, ahondar en el tema del periodismo regional, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que muchos de los periodistas que, digamos, no estamos acostumbrados a trabajar con base de datos, para todos es sumamente difícil, ¿no? Es complicado trabajar con Excel. Las coordinaciones, bien con todos los periodistas, pero en cuanto a, por ejemplo, para trabajar varios temas ambientales sobre afectación de comunidades indígenas en pandemia, el tema de líderes ambientales, hacer base de datos, o el mismo registro, digamos, de casos de COVID en comunidades indígenas, hemos tenido que aprender a construir base de datos, ¿no? Y eso gracias a la capacitación que hemos tenido en Ojo Público. Digamos, tenemos nosotros en el equipo programadas por lo menos una vez al mes una capacitación, ¿no? Sobre distintos usos de herramientas. Entonces, ahí los chicos, digamos, preguntan, practican, se equivocan y esto nos permite, digamos, consolidar esas habilidades en el manejo, sobre todo de base de datos, cómo hacer búsquedas avanzadas, por ejemplo, cómo hacer búsquedas en determinados portales. Entonces yo creo que ha sido un aprendizaje ya de la red porque ya tiene 3 años la red, ¿no? Y yo creo que el aprendizaje se nota, digamos, en la calidad de los textos, pero sí efectivamente es todo un proceso que toma el hecho de poder tener mejores perfiles, digamos, periodísticos y gente que esté mucho más entrenada en trabajar con base de datos, ¿no? Es sumamente importante, pero luego cuando una vez que la agarras, digamos, la caña, se pueden hacer cosas y especiales súper potentes. Sí, muchas gracias, Ralph. Haré nuevamente la consulta si hay alguna duda adicional, si no le daré el pase por un par de minutos a Luis Ñáñez. Si hay alguna consulta adicional, si no, Luis, cuando estés listo puedes ingresar con tu audio para yo apagar el mío. Gracias, Aramis. Hola a todos y a todos.
Mi nombre es Luis Yáñez, soy el coordinador de este curso virtual. He estado comunicándome por correo con ustedes durante todas estas semanas de convocatoria previas al inicio de este curso. Me da mucho gusto encontrarme con todos ustedes aquí. Espero que este primer módulo haya sido de su agrado. Vamos a tener otros 3 viernes con muchos aprendizajes, con muchos conocimientos y esperamos contar con ustedes en cada una de estas sesiones. Brevemente lo que quería decirles es que, en primer lugar, en un correo previo el día de hoy les hemos mandado un enlace a la plataforma de Google Classroom. Es una plataforma que vamos a emplear a lo largo de estos módulos para poder recopilar toda la información que va a aparecer en estos talleres, en estas sesiones. Ahí van a poder encontrar todas las presentaciones, los PPTs de los panelistas, van a poder encontrar también material extra, links, videos, fotos, etcétera, que vamos a ir poniendo con el transcurso de las semanas. Ya para el lunes va a estar mucho más implementado de lo que está ahora. Les dejo aquí el link para que puedan conectarse también a Google Classroom, está en el chat. Y también un segundo anuncio que quería hacerles es que a partir del día del lunes también vamos a generar un grupo de WhatsApp con todos los participantes para que puedan también estar en interacción. Es muy importante, como decía Ralph, mantener vínculos y redes y que podamos tener colegas que puedan compartir nuestras inquietudes y tener diferentes experiencias. Entonces, a lo largo de estas 4 semanas vamos a poder intercambiar opiniones y aportes en este grupo de WhatsApp. También si tienen alguna duda, yo voy a estar ahí también en el grupo. Ustedes saben que si tienen algún comentario, se pueden dirigir hacia mi persona a través del correo de OjoLabs, que lo he puesto ahí en el chat, ojolab@ojo-publico.com. Y a ver, voy a compartir esta información con ustedes y nada, espero contar con su participación en estos próximos días. Felicidades a todos y le doy el pase de nuevo a Aramis. Sí, muchas gracias, Luis. Y bueno, también les agradezco a Paulina, a Dora y a Ralph por compartir sus experiencias y bueno, resolver las inquietudes de los y las participantes. Y bueno, los esperamos el próximo viernes 12 de marzo a las 5:30 de la tarde para el segundo módulo, donde tendremos un conversatorio llamado Periodismo para transformar el mundo, una mirada intercultural e interdisciplinaria en la cobertura de las amenazas en la Amazonía, con grandes invitados. No, hasta pronto y buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Gracias. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Chao. Gracias, chao.